Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a ver los tipos de distribución. Este tema es muy importante para ustedes porque ustedes deben estar en la capacidad de escoger el tipo de distribución que mejor responda a las necesidades de la empresa para la cual ustedes están haciendo el diseño. Entonces esto más allá que un capricho del diseñador o un capricho de los dueños de la empresa, esa distribución debe responder a unas necesidades claras que vemos en la empresa a la cual estamos trabajando. Entonces, el primer tipo de distribución es la distribución por procesos o el job shop. Esa distribución por procesos cuando se da cuando tenemos una gran variedad de productos y estos se hacen en una cantidad pequeña, es decir, no es que tengamos miles y miles de la misma referencia, sino que hay una cierta variación en el día a día. ¿Qué facilita esta distribución por procesos? Que según la necesidad de cada producto, va pasando de un proceso al otro sin tener que pasar por todas las áreas, pero consiguiendo esos objetivos, esos puntos de calidad necesarios. Las ventajas que tiene esta distribución por procesos: flexibilidad en el proceso y versatilidad de equipos y personal, mayor fiabilidad en el sentido de que las averías de una máquina no tienen por qué detener todo el proceso, y la diversidad de tareas asignadas a los trabajadores reduce la insatisfacción y desmotivación. Básicamente, ¿qué pasa acá, muchachos? Entonces tenemos muchos equipos que están organizados por procesos, lo que nos permite trabajar con muchos tipos de productos. Además, al tener tantos procesos, no corremos el riesgo o el riesgo es mucho más bajo de que se nos pare la planta porque una máquina se dañó, sino que muy seguramente vamos a encontrar con qué reemplazarla. Y además nuestros trabajadores están en la capacidad de maniobrar distintas máquinas. Es decir, que ellos no están siempre haciendo lo mismo, sino que pueden ir moviéndose en distintas actividades, lo cual permite que sea menos rutinaria la tarea. ¿Qué desventaja tenemos? Los pedidos se mueven más lentamente a través del sistema y es debido a que acá, como no tenemos una gran cantidad de productos de una misma referencia, entonces se generan muchos tipos de pedidos y es difícil organizarlos y programarlos para que todo funcione muy organizado en la planta. Aquí vemos a veces algunos retrasos, a veces tenemos cuellos de botella, tenemos máquinas que se utilizan más que otras, pero todo esto se puede organizar, todo esto se puede identificar cómo solucionarlo y eliminar esos cuellos de botella. Los inventarios del proceso de fabricación son más altos. Por lo mismo, como a veces hay desequilibrios en ese proceso productivo, tenemos inventarios de proceso en algunas máquinas, algunas demoras, por decirlo así. Pero lo que les decía anteriormente, nosotros podemos identificar dónde se están dando y podemos balancear ese proceso productivo. Y además hay una baja productividad. ¿Y por qué se da esa baja productividad? Porque como todos los productos no pasan por todos los procesos, entonces muchas veces tenemos máquinas que no se utilizan a gran capacidad. Pero esto no es malo. Así funciona este tipo de distribución y es el adecuado para ciertos productos. Por ejemplo, tenemos una litografía. En una litografía entran muchos tipos de productos. Entonces tenemos tarjetas de presentación, tenemos libros, tenemos fotografías, tenemos muchos tipos de productos y todas utilizan procesos diferentes. ¿Qué pasa ahí? Cada producto va pasando por el proceso que necesita y finalmente se le entrega al cliente. ¿Qué nos da esto? Esto nos da una flexibilidad gigante de responder y poder innovar en un momento dado en nuestro negocio porque tenemos distintas máquinas que funcionan para muchas actividades. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo se hace la distribución por procesos. Estos números que tenemos aquí son los distintos procesos. Como ustedes pueden ver, acá hay 6 procesos y tenemos 3 productos, el producto A, B y C. Cada uno de estos productos pasa por distintos procesos, pero todos salen o todos son finalizados en la misma planta productiva. Entonces acá lo que logramos es utilizar esa distribución para poder ser mucho más flexibles en la producción que tenemos. El segundo tipo de distribución es la distribución por producto o en línea, también conocida como el flow shop. ¿Cuál es esa distribución por producto en línea? Es la que todos conocemos y la que todos más fácil reconocemos o pensamos cuando hablamos de un sistema productivo. Y es que está todo organizado y ese producto va pasando por el 1, el 2, el 3, el 4 y termina. Esa distribución está organizada según las necesidades del producto. ¿Qué pasa?
tenemos 4 tipos de distribución por producto. Tenemos un primero, dice el flow chart o el flujo en lotes. ¿Y cuándo se da eso? Cuando por esa línea van pasando los productos en unos lotes determinados. Entonces va pasando de 15 en 15, de 20 en 20, de 50 en 50, la cantidad que defina la organización. Tenemos en otro momento el flujo lineal acompasado por los operarios. Y es cuando esa línea o esa velocidad de la línea o ese flujo de la línea nos lo dan los operarios. Entonces yo digo, venga, las personas me pueden hacer 3 productos por minuto. Entonces ese flujo se va dando así. Ellos son los que van dando esa velocidad y al son que ellos pueden trabajar, así va avanzando la línea. En el caso contrario tenemos el flujo lineal acompasado por el equipo y es cuando según la velocidad de las máquinas así va pasando todo. Entonces yo tengo que mi máquina puede hacer 100 unidades por minuto, pues ese va a ser el flujo y así va a ir avanzando todo en la línea productiva. Obviamente, tanto en el flujo lineal acompasado por los operarios como en el acompasado por el equipo, eso requiere un balanceo de toda la línea para que no se generen cuellos de botella. Y por último tenemos el flujo continuo, y es cuando van pasando y pasando y pasando productos de un proceso al otro, sin importar si está generando cuellos de botella en un lado o retrasos en el otro. ¿Qué ventajas tiene este sistema de producción? Tenemos que reduce los tiempos de fabricación porque al ir pasando todo mucho más rápido, el producto final está más rápidamente terminado. Se simplifican las tareas, por lo que cada operario se centra en una operación en específico. La cantidad de trabajo en proceso es mucho menor. ¿Por qué? Porque como es una línea, entonces no se generan grandes represas y se reduce el manejo de materiales. Es decir, que no hay tanto inventario, sino que todo va pasando rápidamente. ¿Qué desventaja tiene este tipo de distribución? Hay poca flexibilidad en el proceso debido a que es una línea, entonces toda la línea siempre tiene que estar funcionando, por lo cual que una máquina se pare o se dañe puede ser fatal para ese proceso productivo. Además, los trabajos son muy monótonos, lo que hace que los empleados se sientan muy cansados y fatigados y ahí necesita una inversión elevada. ¿Por qué una inversión elevada? Porque como es una línea y siempre tiene que estar trabajando, yo tengo que tener equipos para cada uno de los procesos. Yo no puedo acá utilizar un equipo para 2 procesos porque eso me puede generar retrasos en la línea. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería esa distribución por producto y es que tenemos la operación 1, 2, 3, 4 y 5 y vemos cómo 2 productos van pasando casi en la misma secuencia. Sin embargo, pueden ver que el producto A no recorre toda la línea, sino que pasó del 2 al 4. Es decir, que la distribución de línea no exige que todos tienen que pasar por todas las operaciones, pero sí que esos productos van teniendo un orden similar que no afecte esas operaciones diarias. Debemos recordar que la distribución por producto o en línea es para cuando una empresa que tiene poca cantidad de referencias y esas referencias se hacen en gran cantidad. El tercer tipo de distribución es la distribución por posición fija o de por proyectos. Y en resumen, ¿cuál es esta distribución por posición fija? Tenemos un producto y todas las operaciones están alrededor de ese producto. Es decir, que la empresa o la planta se traslada al producto que tenemos que elaborar. ¿Qué ejemplos tenemos de estos? Tenemos las casas, tenemos los barcos, tenemos lo que son las obras de ingeniería, la aeronáutica, los vehículos especiales. Estos productos, por ser tan grandes, nosotros no podemos pensar en que el producto lo vamos a llevar a una planta, sino que nosotros tenemos que trasladar todas las operaciones hacia el lugar donde se va a producir. ¿Qué ventajas tiene? Se utiliza en mejor manera la maquinaria. ¿Por qué? Porque nosotros lo llevamos a un lugar, hacemos lo que tenemos que hacer y esa máquina no la podemos llevar a otro lado. O sea que siempre hay una gran utilización de la máquina. Se adapta a gran variedad de productos. Yo hoy puedo estar haciendo un edificio, mañana puedo estar haciendo un puente y muy seguramente las máquinas van a ser las mismas o muy parecidas. Se adapta a una demanda intermitente y es que yo esos maquinarias la puedo guardar y todo mi proceso lo puedo tener quieto mientras que me sale un nuevo proyecto. Presenta un mejor incentivo al trabajador y es que normalmente esos trabajos por proyecto son mejor pagos y se mantiene más fácil la continuidad de la producción. Como vemos cuando tenemos una empresa que produce barcos, son un mercado que domina y casi siempre tienen un producto que hacer, casi siempre se está moviendo de un lugar al otro y nunca se para. ¿Qué desventajas tenemos en resumen por la distribución en proyectos? Resulta que es muy difícil hacer un control de la calidad, lo cual exige que ese
operario debe cumplir con unos requisitos, debe ser muy juicioso y tenemos que confiar mucho en lo que él va a hacer. Además, nuestro, nosotros no podemos trabajar con una poca cantidad de maquinaria o herramienta, porque si no, no funciona todo bien y no se da el valor necesario, sino que requerimos una alta inversión. Aquí tenemos un ejemplo de la distribución por posición fija. Vemos que hay un único producto y se va dando un recorrido alrededor de este. Este simplemente es un ejemplo para que podamos entender más o menos cómo es esa distribución por posición fija. Finalmente, tenemos la distribución por células de trabajo. ¿Y qué son esas distribución por células de trabajo? Es un híbrido, en donde tomamos unas ventajas de la distribución por producto y unas ventajas de la distribución por proceso. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, creamos unas células de trabajo. Esas células de trabajo funcionan como distribución por producto, es decir, como líneas. Entonces, tenemos pequeñas líneas que hacen un proceso en específico y después juntamos las líneas y entre ellas hacemos un producto. Es decir, que ahí ya se hace una distribución por proceso. ¿Qué es necesario para hacer esas células de trabajo? Tenemos que identificar qué productos pertenecen a una misma familia. Además, debemos definir las máquinas y trabajadores que forman la célula de trabajo y finalmente necesitamos definir la distribución interna de cada célula. ¿Qué ventajas tiene la distribución por célula de trabajo? Mejora las relaciones de trabajo, disminuye los tiempos de fabricación y preparación, la simplificación de la planificación y se facilita la supervisión y el control visual. Como tenemos un sistema un poco flexible, entre comillas, lo que nos hace, y cuando me refiero a flexible, es a la cantidad de productos que nos llegan. Nos permite tener una mayor variedad de productos. Entonces eso hace que haya menos tiempos de espera. Yo puedo ingresar más rápidamente un producto a la célula. Entre los trabajadores hay una mejor relación. Yo puedo planificar y puedo revisar que todo vaya muy bien. ¿Qué desventaja hay acá? Hay un incremento en los costos por la reorganización y es que un cambio en alguna célula o en la planta es mucho más costoso porque es mucho más grande. La reducción de la flexibilidad, y en esta flexibilidad nos referimos a que ya la empresa tiene que centrar en unos ciertos productos, por lo que ya se generan unas líneas como tal de trabajo y un incremento de los tiempos inactivos de las máquinas. Es decir, que al tener ciertos componentes de la distribución por proceso, tenemos ciertas líneas que se paran y esas líneas al ser más grandes, el paro es mucho mayor y se siente más esa disminución en la productividad de la organización. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo son esas células de trabajo. Como vemos acá, tenemos 6 células de trabajo, en cada una hay una línea y entre ellas se relacionan como si fuera una distribución por proceso para generar dos productos A y B. Es decir, todos los productos no tienen que ir por todas las células de trabajo, pero ambos salen de la misma planta productiva. Básicamente estos son los cuatro tipos de distribución, los cuales ustedes deben aprender a reconocer, deben saber entender, deben saber las ventajas de cada uno y deben estar en la capacidad de identificar cuál es el que más le conviene a la empresa o si ustedes deben hacer un híbrido y tomar ciertas ventajas de uno y del otro, pero recuerden que esa distribución debe ayudar y facilitar las operaciones de la empresa. En ningún momento ustedes pueden pensar que la empresa se va a adaptar a la planta productiva porque ahí ya vamos a empezar mal. Vamos a empezar con caos, vamos a empezar con una insatisfacción y vamos a empezar con ciertos problemas dentro de nuestra planta productiva. Entonces, esto es el tema, muchachos. Les sugiero que vayan y busquen un poco más de cada uno de los tipos de distribución, qué ventajas tienen, cómo funcionan. Este tema realmente es fácil y muchos de nosotros ya lo teníamos en la cabeza, pero es bueno como dejar muy claro en qué consisten los tipos de distribución y qué ventajas o desventajas pueden surgir en cierto momento.